Shabbat Shalom lekulam, Shabbat Shalom umeborach. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Hamatzot Sameach. Feliz fiesta de panes sin levadura. Aleluya. Moadim Lesinja. Una fiesta llena de gozo, de alegría en el Ruach HaKodesh. Desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino, les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Y estamos en este Shabbat de resurrección. Estamos en este Shabbat de poder. Estamos en este Shabbat de victoria, celebrando la victoria de Yeshua sobre la muerte, la victoria de Yeshua sobre el pecado, la victoria de Yeshua sobre Hasatán y sus demonios, a los cuales dice la Escritura que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Aleluya. Baruch Hashem. Y leemos en Mateo 28.1, Mateo 28.1 del original hebreo, Mateo 28.1. Y quizás los que nos siguen y no estén acostumbrados a las enseñanzas mesiánicas, les pueda sorprender la referencia de que del original hebreo, de los evangelios, o de las cartas, o del nuevo pacto. Pero de hecho, las cartas y el nuevo pacto, los escritos apostólicos fueron originalmente escritos en hebreo y traducidos al griego. ¿Por qué? Entre otras cosas, el contenido de tanto de los evangelios y de los escritos apostólicos no se entiende en otro idioma, sino hasta que se lee en el original hebreo. Es decir, el contenido de modismos hebreos, en los escritos apostólicos es impresionante y tiene su mayor significado solamente en el idioma hebreo. Entonces en Mateo 28.1 dice: pasado el Shabbatón, al amanecer del primer Shabbat, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Leo nuevamente: pasado el Shabbatón, al alborear del primer Shabbat, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Por siglos, el cristianismo ha enseñado de que Yeshua resucitó en domingo, o que Jesús resucitó en domingo, que murió viernes, el famoso Viernes Santo, y resucitó en domingo, el famoso domingo de resurrección. Pero hay una gran equivocación en el catolicismo romano, que es de donde se desprende esta enseñanza. Porque de hecho Constantino, el emperador romano Constantino, que es el fundador del catolicismo romano y primer papa católico, fue el que decretó
la observancia del domingo, el cambio del Shabbat por el domingo. Pero de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Quiere decir entonces que el catolicismo romano y compañía, es decir, todas las denominaciones que aducen que el Mesías resucitó el domingo, también están erradas. También comparten una falsa doctrina. Y el Dios de Israel no admite la falsedad. El Dios de Israel no admite el error y el engaño, porque el Dios de Israel no se equivoca. Porque el Dios de Israel sabe sumar perfectamente. El Dios de Israel sabe sumar perfectamente. Es el mejor matemático. Él es el matemático por excelencia. De hecho, la Torá es un sistema matemático en base a 7, al número 7. El Dios de Israel es perfecto. El Dios de Israel, aleluya, no se equivoca. Yeshua HaMashiach, el Dios de Israel, es perfecto. Yeshua HaMashiach, el Dios de Israel, no se equivoca. Y él dejó la señal de Jonás, de Yoná. Mateo 12, 39 al 41. Mateo 12, 39 al 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Yoná. Y como siempre lo decimos en esta yeshiva, en esta comunidad, todo el libro del profeta Yoná es una señal mesiánica, es una profecía que apunta a Yeshua HaMashiach. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Yoná. Y he aquí más que Yoná en este lugar. Desde este púlpito judío mesiánico, hoy le decimos a todas esas religiones que han enseñado que el Mesías resucitó en domingo, de acuerdo a la palabra y a la autoridad de Yeshua, en Mateo 12, 41, que se arrepientan. Porque Yeshua dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. ¿Sabe por qué? Porque se les enseña de que Yeshua no resucitó domingo. Se les dan las pruebas escriturales, bíblicas, de que Yeshua resucitó en Shabbat, y se hacen los desentendidos y desprecian
la palabra del Eterno y la ignoran. Pero hay un Dios, hay un Elohim en los cielos que lleva crónicas, que lleva memoria de toda predicación, de toda enseñanza, de todo momento que se testificó que Yeshua resucitó en Shabbat, y que fueron los hombres con sus inventos, con sus teologías, con sus religiones, los que cambiaron el Shabbat por el domingo. El domingo nunca ha tenido importancia en la cultura ni en la religión judía. Nunca. Y partiendo de que Yeshua es judío. Yeshua nació de vientre judío. La mujer que parió a Yeshua era judía. La mujer que parió a Yeshua conocía la Torá de Moshe y era observante de la Torá. De hecho, en el Magnificat, Miriam cita las Escrituras de manera singular, es decir, demostrando su conocimiento, su alto conocimiento de las Sagradas Escrituras hebreas, su dominio de las Sagradas Escrituras hebreas, su entendimiento, su comprensión de las Sagradas Escrituras hebreas. Yosef, el hijo de David, que fue padre no biológico de Yeshua, porque ahora andan unas doctrinas de demonios que dicen que Yosef es el padre biológico de Yeshua, pero sabemos que el Ruach HaKodesh hizo sombra sobre Miriam y el poder del Altísimo la cubrió, por el cual el santo ser, dijo el Malach Gabriel, el mensajero Gabriel, que nacerá de ti será llamado hijo de Jaelión, hijo del Altísimo. Entonces dice Yeshua en Mateo 12:40, como Yoná estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Un niño de 3 años, de 4 años, ya conoce el número 3. Ya sabe que 3 son 3. Matemática básica. Matemática básica. Ahora, la doctrina del catolicismo romano no reconoce ni incluye la regla sencilla y básica de la matemática de que 3 son 3. Es decir, no saben contar, mucho menos saben leer, porque el ser humano, a la vez que aprende a contar, aprende a leer, mucho menos interpretar las Sagradas Escrituras hebreas, porque han deformado la interpretación del Tanaj, han deformado la interpretación de las Sagradas Escrituras
hebreas, judías, con una óptica y análisis grecorromano. No fueron los griegos, no fueron los romanos los que escribieron las Sagradas Escrituras. Fueron hebreos, fueron israelitas, fueron judíos. De hecho, los apóstoles de Yeshua todos eran judíos. Fueron judíos los que escribieron las cartas apostólicas, los evangelios. 3 días y 3 noches. De viernes a domingo. No hay 3 días y 3 noches. Ahora bien, cambiaron la observancia de Pesach y la deformaron por su propia Semana Santa. Establecieron fechas diferentes a las fechas que están establecidas por el Eterno en su Torá. Pesach debe celebrarse en la primera luna llena de la primavera, es decir, del mes de Aviv, el 14 del mes de Aviv, así como lo dice Éxodo capítulo 12, así como lo dice Levítico Vaikra, Levítico 23, dice que Pesach se celebra el 14 del mes de Aviv. El calendario hebreo es lunisolar, por lo tanto, Pesach se celebra con la luna llena. Ocurre en la fase de luna llena. Ahí está un claro ejemplo de que el calendario judío es lunisolar. Pesach se celebra con la fase de luna llena y con la estación de primavera, tomando en cuenta el calendario solar. Entonces es una combinación. El calendario hebreo es lunisolar. Toma en cuenta el sol y la luna. De acuerdo a Génesis, a Bereshit 1:14, dice que las grandes lumbreras sirvan de señales para los Moedim, es decir, las fiestas solemnes del Eterno. Ahora bien, según la NASA, la luna llena en Pesach, lo voy a decir despacio y con buena letra. La luna llena en Pesach del año 30 de la era común ocurrió un día miércoles. Lo digo nuevamente, la luna llena en Pesach del año 30 de la era común ocurrió un día miércoles, es decir, a la mitad de la semana, como está profetizado en Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. La mitad de la semana, para efectos del calendario occidental, es un día miércoles. Y recordemos que la celebración de Pesach o el Corbán Pesach o el sacrificio de Pesach se hacía a las 3 de la tarde. Lo que quiere decir que Yeshua murió a la mitad de la semana, un día miércoles, a las 3 de la tarde. Ahora, veamos el testimonio de los evangelios. Ya hemos visto en la Torá, que fue a mitad de la semana. Ya hemos visto en los profetas, que fue a mitad de la semana. Ya hemos visto, vamos a ver el testimonio de los evangelios. Porque la semana que se celebró Pesach, la primera Pesach de Éxodo 12, fue un día miércoles. Usted lo busca en las fuentes rabínicas y ahí está la evidencia que Pesach, el Pesach que se celebró en Egipto, fue un día miércoles. Y que 10 de Aviv o 10 de Nisan, como fue el Shabbat anterior, que es el Shabbat de la entrada triunfal de Yeshua, que es el 10 de Aviv, que habla Éxodo Shemot 12, ese 10 de Aviv fue Shabbat, por lo tanto Pesach fue miércoles. Esa primera Pesach en Egipto de nuestro pueblo de Israel cayó a la mitad de la semana, y era la Pesach profética de la muerte de Yeshua. Estaba anunciando a Yeshua en esencia, en todo su esplendor. Estaba profetizando a Yeshua. Por lo tanto, Yeshua tenía que morir a la mitad de la semana, porque son 3 días y 3 noches. Su señal, la señal de Yoná, habla de 3 días y 3 noches. Comenzamos con el versículo de Mateo 28:1. Y en la mayoría de versiones cristianas dice que resucitó el primer día de la semana. Pero lo vuelvo a leer, Mateo 28:1. Pasado el Shabbatón, al amanecer o al alborear del primer Shabbat, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Pasado el Shabbatón. ¿Qué significa? ¿Qué significa pasado el Shabbatón? Si una persona no está familiarizada con las solemnidades de la Torá, no sabe qué significa. ¿Por qué dice ahí en Mateo 28:1 pasado el Shabbatón? Y el caso es que en versiones antiguas, incluida la Vulgata latina, que tiene como 1700 años aproximadamente, incluyendo la Vulgata latina, y que es la versión oficial de la Iglesia Católica, incluida la Vulgata latina, en los evangelios aparece que Yeshua resucitó en Shabbat. En el original hebreo de Mateo nos dice que pasado el Shabbatón, al amanecer del primer Shabbat, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. ¿Qué Shabbatón había pasado? Vamos a leer entonces Yohanan en Juan. Juan 19 en adelante. Juan 19 en adelante. Entonces los Yehudim,
por cuánto era la preparación de Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbatón, pues aquel Shabbatón era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, Yosef de Ramataim, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los Yehudim, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 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 Para los que no están familiarizados con las enseñanzas judías mesiánicas y son antisemitas y odian a los judíos, al pueblo de Israel, por favor repetir 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1.000 millones de veces, de acuerdo sea el caso, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué tipo de sepultura recibió Yeshua? Judía. Y nosotros, para que estamos familiarizados en Occidente en escuchar, recibió cristiana sepultura. Pero Yeshua recibió judía sepultura. ¿Y nosotros a quién seguimos? Aleluya. Amén. A Yeshua, el judío. Yeshua es judío, fue judío y es judío hasta cómo lo sepultaron. Imagínese usted. ¿Qué nivel? Pero es que esos son judaizantes, nos dicen a nosotros. Pero es que no podés judaizar lo que es judío. No podés judaizar lo que es judío. Y Yeshua es el judío de judío. Repítalo 1000, 100.000, 1.000.000 de veces, de acuerdo la dosis necesaria que usted estime conveniente. Porque ahí lo dice, que fue sepultado como judío. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pesaj de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. 2 razones de peso. Por causa de la preparación de la Pesaj. Recordemos que Yeshua murió exactamente a la hora de Pesaj. Por causa de la preparación de Pesaj,
y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Yeshua. Pero nos dice Yohanan 19:31 de que se apresuraron a quebrar los cuerpos de los que estaban en la cruz. Y quebraron el cuerpo de los 2 ladrones. Pero cuando llegaron donde Yeshua, ya no quebraron su cuerpo porque Yeshua estaba muerto. Y la profecía del Tanaj decía, no quebrarán sus huesos. Porque el cordero de Pesach, no podían quebrar sus huesos. Pero dice Juan 19:31, por causa de que venía un Shabbatón, un Shabbat de gran solemnidad. Un Shabbat de gran solemnidad. Como lo dije anteriormente, si no se está familiarizado con las solemnidades del Eterno, con las enseñanzas de la Torá, Juan 19:31 es incomprensible a una mente grecorromana. Porque los evangelios, los escritos apostólicos, deben leerse con una mentalidad judía. Porque eran judíos los que escribieron. Los evangelios eran judíos. Los que escribieron las cartas apostólicas eran judíos. Ellos estaban familiarizados con el servicio, con el culto del templo, con el culto de la sinagoga, el servicio de la sinagoga, con los servicios de Shabbat, con los servicios de Torah, con la celebración de la solemnidad. Ellos estaban familiarizados. Para ellos era normal y lo manejaban perfectamente el hecho de que el primer día de Hag HaMatzot o de panes sin levadura era un Shabbat o un Shabbatón. Nótese si no se está escribiendo para una audiencia que conoce la Torá, que maneja la Torá. Pero vino el catolicismo romano y deformó lo que estaba escrito en los evangelios. Pero escrito está que Yeshua murió antes del Shabbatón de Hag HaMatzot. No antes de un Shabbat semanal, sino antes del Shabbatón de Hag HaMatzot. Y este Shabbatón o este Shabbat de Hag HaMatzot puede caer en cualquier día de la semana. Y esta fiesta de Pesach y de Hag HaMatzot en particular cayó igual al año en que murió Yeshua. Es decir, Pesach cayó el miércoles al atardecer. Inmediatamente, miércoles a las 6 de la tarde, inició el Shabbatón de Matzah, o de Hag HaMatzot, o de panes sin levadura. Miércoles al atardecer, y ese Shabbat se extendió hasta el jueves al anochecer, al oscurecer. Igual al año en que murió Yeshua. ¿Y dónde está eso? Miremos en la Torá. Vayamos a Levítico. Entonces, la pasión de Yeshua estaba siendo regida por la Torá, como lo vimos en el Shabbat pasado, en la enseñanza del Shabbat pasado. La muerte de Yeshua fue regida por la Torá. La resurrección de Yeshua fue regida por la Torá, porque aquí aparece, en Levítico 23 aparece el Shabbat de resurrección. Alábalo porque Yeshua vive. En la Torá está el Shabbat de resurrección. (23:5) de Levítico, Vaikra 5 y 6.
5 al 7. 23, 5 al 7. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahvé. Y a los 15 días de este mes, recordemos que el día hebreo entra al anochecer, y a los 15 días de este mes, aconteció esa semana de la muerte de Yeshua, miércoles al anochecer, ya era 15 de Aviv. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Ha Hamatzot. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo del siervos haréis. Es decir, es un Shabbat. Es un Shabbatón. Este es el Shabbatón que aparece en Yohanan 19:31 y que describe que se apresuraron a quebrar las piernas de los crucificados, pero cuando llegaron a Yeshua encontraron que ya estaba muerto y no quebraron sus huesos, porque se acercaba un Shabbat de gran solemnidad, el Shabbat profetizado en Vayikra 23, 6 y 7. Aleluya. Baruch Hashem. Y sigamos viendo el testimonio de los evangelistas. Lucas 23, 56. Lucas 23, 56. Vamos a leer desde el 50, vamos a leer el contexto, amados hermanos. Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado Yosef, de Ramataín, ciudad de Judea, el cual era miembro del Sanedrín, varón bueno y sadik, justo. Este que también esperaba el Malhut Elohim, el reino de Elohim, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Nuevamente, 54, 23, 54 de Lucas. Era día de la preparación y estaba para comenzar el Shabbatón. Están citando la Torá. Los evangelistas están citando la Torá. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el Shabbat conforme al mandamiento. ¿Cuál Shabbat? ¿Cuál Shabbat descansaron? Dice que descansaron el Shabbat conforme al mandamiento. ¡Hola! Las mujeres seguidoras de Yeshua descansaban en Shabbat. Y no es que supuestamente Yeshua había enseñado y había abolido el Shabbat, a quebrantar y había abolido el Shabbat, supuestamente, que es lo que enseña la teología cristiana. Pero aquí vemos que las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, que recibieron el mensaje de la resurrección, el anuncio de la resurrección, eran observantes del Shabbat.
¿Qué Shabbat observaron? Entonces, para el término de ubicarnos en la semana occidental, ya dijimos que ese Shabbatón de Matzah, de panes sin levadura, entró el miércoles al anochecer y finalizó el jueves al anochecer. ¿Qué día prepararon las especias para efectos de la semana occidental? El sexto día, o conocido en Occidente como viernes, la mañana del viernes, prepararon las especias, porque si era Shabbatón, al caer el Shabbatón de Matzah, de Chag HaMatzot, todo estaba cerrado en Jerusalén, en Israel. El mercado estaba cerrado. Hasta el día de hoy en Jerusalén, en los Shabbatón o en los Shabbat, tanto en los Shabbat semanal como en los Shabbat de las solemnidades de Levítico 23, los negocios de todo judío, ya sea en Jerusalén, en todo Israel y en todas las naciones, están cerrados en Shabbat hasta el día de hoy. Y estas mujeres eran judías. Entonces prepararon las especias el sexto día. Y reposaron el Shabbatón de Matzah o de Chag HaMatzot. Y vemos aquí otra prueba más de que en esa semana ocurrieron dos Shabbat. Aquí está la prueba, aquí está la evidencia escritural. Ya leímos la Torá, por cuanto es el primer día de panes sin levadura, es un Shabbat. Ahí está la evidencia en la Torá. Ya hemos leído en los evangelios que era el Shabbat de Matzah, de panes sin levadura, y por lo tanto se apresuraron a bajar el cuerpo de Yeshua de la cruz y a sepultarlo, porque venía un Shabbat de gran solemnidad, que sabemos que es el Shabbat de Matzah o de panes sin levadura, que cayó miércoles al anochecer. Vemos aquí en Lucas 23:56 que hay un día intermedio entre el Shabbat, entre el Shabbatón de panes sin levadura, de Matzah, y el Shabbat semanal, que también aparece en Lucas 24:1, Mateo 28:1, que ya lo leímos, Marcos 16:1, Juan 20:1. Es por ello que leímos en Mateo 28, pasado el Shabbatón. ¿Qué Shabbatón había pasado? El de Matzah, el de panes sin levadura. Y Mateo lo está incluyendo en el relato de la resurrección. Está incluyendo el Shabbatón de Chag HaMatzot, de panes sin levadura. Dice, pasado el Shabbatón, al amanecer del primer Shabbat, que ya vimos en Lucas 23:56, que hay un día ordinario, hay un día hábil entre el Shabbatón de Matzah. Ahí en Lucas 23:56 está la clave, que hay un día hábil entre el Shabbatón de Matzah y el Shabbat semanal de resurrección. ¿Cuál fue ese día hábil? El sexto día de la semana. El quinto día de la semana fue un Shabbatón de panes sin levadura. El sexto día de la semana, para efectos de Occidente, del entendimiento de la mente occidental, el sexto día de la semana fue un día hábil, viernes, que fue el día que las mujeres pudieron ir al mercado a comprar las especias aromáticas, porque en Shabbat o en Shabbatón, aunque hubieran querido ir a comprar, no
podían, porque los negocios, el mercado estaba cerrado. Y al día de hoy mucha gente que va, por ejemplo, a Panamá a comprar, comerciantes más que todo, y no tienen en cuenta las fechas de las solemnidades del Eterno, encuentran los negocios cerrados. ¿Por qué no conocen la Torá? Si conocieran la Torá, si conocieran las solemnidades del Eterno, si conocieran el calendario del Eterno, no encontrarían los negocios cerrados. Bueno, sabemos que el comercio en Panamá, se puede decir, está dominado por judíos. Aleluya, Baruch Hashem. Ahí están las pruebas escriturales de que Yeshua no vino a abrogar la Torá. No penséis, Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogarlas, dice Yeshua. He venido a darles plenitud. Y ahora con los lentes, con la revelación, con el colirio del Ruach HaKodesh puesto en los ojos, con las escamas caídas de los ojos y con una visión judía, hebrea, vemos ahí que dice Shabbat, vemos que dice Shabbatón, y que hace insistencia en todos los evangelios con el Shabbat y el Shabbatón, en la muerte, en la resurrección. Cuánta conexión de Yeshua con los Shabbat, con los Shabbatot, con la Torah, porque eres el Adón del Shabbat. Ese es el verdadero Mesías, no el que Roma te vendió, sino el que el pueblo judío, el que el pueblo de Israel heredó al mundo. Por ello la samaritana le dice: ¿por qué tú, siendo judío, me pides de beber? Y Yeshua le dice: si supieras quién te pide de beber. ¡Aleluya! Yo te daría del agua y nunca jamás tendría sed. Es esta agua de la que estamos enseñando. Esta agua viva. Esta agua que calma la sed del alma y del espíritu. Son tiempos de Teshuvah. Son tiempos de arrepentimiento. Especialmente en el pueblo evangélico. Le hacemos un llamado al pueblo evangélico a retornar a las sendas eternas, a no seguir el llamado de los hombres, ni de las doctrinas romanas, ni de la doctrina o la falsa doctrina del domingo, porque eso fue un invento romano. Hoy hacemos un llamado al arrepentimiento, porque, y cierro con esto, como Yeshua lo dijo en Mateo 12:40, si tú estás escuchando 12:41 esta enseñanza, si tú estás escuchando esta enseñanza y todavía guardas el domingo, así te dice Yeshua HaMashiach: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y por último, y con esto concluyo, Revelación Apocalipsis 22, 18, 19. Revelación Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No puedes agregar y quitar a su palabra, la palabra del Eterno. No tienes autoridad para agregar y quitar a la palabra del Eterno. No puedes reemplazar el Shabbat por el domingo, sino los juicios y la sentencia de Apocalipsis 22, 18 y 19 penden sobre ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach, demos gracias al Abba Kadosh por su palabra, amados hermanos. Aleluya. Esa palabra que es espada de dos filos. Esa palabra que es poderosa. Esa palabra que corta pero que también sana. Esa palabra que nos llama al arrepentimiento. Esa palabra que nos llama a volvernos al Dios de Israel, al Dios de la Torá, al Dios, al Elohim del Brit Hadashah, del nuevo pacto, que profetizó en Jeremías 31, 31 al 33, que haría un nuevo pacto y que escribiría su Torá en nuestras mentes y en nuestro corazón. Es a través de Yeshua, a través de la sangre derramada de Yeshua, que su Torá ha sido escrita en nuestras mentes y en nuestro corazón. Una vez más, Abba Kadosh, hemos enseñado que Yeshua cumplió la Torá. Una vez más, hemos enseñado que Yeshua murió en Pesach, a la mitad de la semana, antes de un Shabbatón de Hag HaMatzot, de la fiesta de panes sin levadura, y que resucitó al tercer día, así como él lo había profetizado, y resucitó en un Shabbat semanal, porque él es el Adón del día del Shabbat. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Abba Kadosh, porque en la Torá quedó registro de este Shabbat de resurrección, de este Shabbat que hoy estamos celebrando, Abba Kadosh. Hoy estamos proclamando que Yeshua está vivo, que Él no está muerto, que Él está vivo, que Yeshua no es de yeso ni de palo, ni está clavado en una cruz, ni en un ataúd, que Yeshua vive para siempre, que Yeshua venció a la muerte, que Yeshua venció a Hasatán, que Yeshua venció a los demonios, que Yeshua venció la oscuridad, que Yeshua venció la ignorancia, que las religiones grecorromanas han mantenido a las masas, a los pueblos, a las naciones bajo la ignorancia, pero que llegó el tiempo de que las naciones y los pueblos despierten a la luz del Evangelio hecho en Sión. Gracias, Abba Kadosh, por el registro del Shabbat semanal de resurrección que aparece en Levítico 23. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, y contaréis desde el día que sigue al Shabbat 7 Shabbatot. Levítico 23, 15, 16. El Shabbat semanal como este es el punto de partida para el conteo del Omer, para llegar a las fiestas de Shavuot. Este Shabbat que está registrado en Levítico 23, 15, 16,
es el Shabbat de la resurrección. Gracias, Yeshua, por darnos tu vida. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Gracias por tu vida, Yeshua HaMashiach. Gracias por tu victoria. Gracias por tu resurrección, que nos ha dado la vida y nos ha dado la victoria. En el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey de Israel? Y su nombre es. Y su nombre es. Y su nombre es. Dele fuertes palmas a Yeshua. Yeshua Hai. Yeshua vive. Yeshua Hai. Yeshua vive. Yeshua Hai. Yeshua vive. Aleluya. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y verdadera. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shavuatov. Al caer el sol entramos a la solemnidad de Bikurim, de las primicias. Mañana estaremos reunidos a las 9:30 de la mañana, celebrando Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias, la fiesta de la Mesida. A todo aquel que desee unirse a esta celebración a las 9 de la mañana, mañana a las 9 de la mañana, lo invitamos de la Rotonda Centroamérica, 250 metros al oeste. Mañana a las 9 de la mañana, 9:30, para la celebración de Yom HaBikurim. Shalom, shalom, Shavuatov y Moadim Lesimcha. Y feliz fiesta para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.